día estamos con una grata compañía, un gran amigo. Compartimos mucho el tema de los avances tecnológicos, el seguimiento a jugadores. De verdad, para mí es un placer tenerlo de invitado. José Chavarri, que está con nosotros, que ha sido scout internacional del 20 en Holanda y nos va a comentar un poco de los retos ahora post-COVID para el tema de scouting de menores. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mirko? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Agradezco de verdad de corazón que tengas a bien siempre invitarme, considerarme. Y nada, aquí dispuesto para tocar los temas que tú consideres necesarios. Dale, José. José, primero, ¿qué es scouting y por qué es importante un área de scouting? Tú has tenido la experiencia, has trabajado de scouting de menores, que muchos expertos dicen que es el trabajo más difícil porque hay que pensar de que un chico podría llegar a la profesional y de repente eso puede vender una ilusión a ciertos chicos, ¿no? Pero primero, ¿qué es scouting y por qué es importante, José? Bueno, en realidad el scouting es la parte más importante, diría yo, de lo que es todo el aparato de fútbol, ¿no? Porque lo que se encarga un scout es de encontrar el talento. Entonces, el scouting es buscar, es reclutar talento. Ahora, no voy a profundizar demasiado en el tema del talento, pero sí podría decir que básicamente lo que significa el talento, en pocas palabras, podría tener varias acepciones. Primero, entender que el talento es un don con el que un niño nace, porque empecemos hablando de lo que es el scouting de niños, si quieres en menores. Eh, y como tú bien señalas, es una labor complicada, difícil, porque lo que se trata es de predecir, ¿no? Claro, Porque uno tiene claro. que predecir lo que alguien, en este caso un niño, podrá hacer en un futuro. Y eso es algo de lo que nadie, absolutamente nadie, tiene la certeza. Entonces, puede darse como puede no darse. De hecho, justo ahora estaba leyendo un artículo sobre el hermano de Kaká, que Mm. llegó a jugar creo que 3 partidos en la primera de Milan, pero cuando se dio cuenta con quién tenía que competir, volteó y dijo, no, con esto no compito. Entonces agarró, de ahí se fue a jugar el ascenso en Italia y terminó jugando en Bélgica y bueno, después ya se retiró. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, de pronto la persona que lo puso en el Milan no estimó de una manera acertada el nivel o el potencial que él podía llegar a alcanzar, ¿no? Y pensó que podía de alguna manera competir con cracks como Maldini, por ejemplo. Entonces, regresando un poco al concepto de lo que es el scouting de menores, es intentar buscar el talento y el potencial en un niño. Es algo que es como una moneda al aire, obviamente, cuando se trata de scouts que tienen muchísima experiencia y que ya tienen años, establecen ciertos patrones que son los que les permiten, de alguna manera, reducir el riesgo y aumentar el porcentaje de éxito a la hora de predecir que un niño puede llegar a jugar el fútbol profesional. Eso por una parte. Y luego, cuando hablamos de scouting, si quieres, profesional, ya hablamos de jugadores que ya han debutado en ligas, valga la redundancia, profesionales, y que lo que se busca es, de alguna manera, cubrir puestos, eh, digamos, que a ver, puestos en los cuales el equipo necesita un jugador o simple y llanamente eh, encontrar o reclutar o hacer una lista, si quieres, de jugadores que en un determinado momento podrían cubrir una vacante que se genere en una determinada posición. De pronto alguien se lesiona, de pronto un jugador recibe una oferta eh, en otro equipo o de repente acaba el contrato y no quiere renovar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hacen los scouts? Revisan su lista y ven, bueno, a ver, ¿a quién tenemos aquí? Voy a decir cualquier cosa. Como lateral derecho, a ver, ¿qué tenemos? Una lista de, voy a decir, no sé, 10, 15 jugadores. Y empiezan a hacer análisis, conversaciones, reuniones periódicas en las que establecen qué jugador le vendría mejor, porque ese es otro tema. El hecho Eso. de que un jugador sea bueno y hablamos de scouting profesional, de que sea bueno, que tenga buenas estadísticas, no significa necesariamente que vaya a funcionar en todos los equipos. Y eso es algo que hay que tener en consideración. Correcto, José. Ahí hay un tema muy delicado, ¿no? Porque justo hablaba con un amigo que había sido
scout del Atlético de Madrid hace mucho tiempo que lo vio a Agüero en el Sudamericano Sub-17, y lo veo con un potencial enorme, pero cada club tiene su filosofía, su identidad, criterios, ¿no? Tú cuando estabas trabajando en el 20, un club también que reclutaba jóvenes, talentos, ¿qué características buscaban? ¿Qué tipo de indicadores buscabas para poder decir, oh, este chico me parece interesante por esto, por esto, por esto? Ya, a ver, eh, empecemos por lo que es menores, que es lo más sencillo. Nosotros trabajábamos con perfiles, ¿de acuerdo? Y cuando se trata de menores, todavía, si hablamos hasta chicos que tienen 15, 16 años, no se restringe esto única y exclusivamente a determinada posición. Es decir, hay patrones, hay perfiles que son generales, sobre todo cuando se habla de niños, porque si tú vas a buscar, por ejemplo, niños de 7, 8, 9, 10, 11 años y hasta 13, 14, básicamente lo que te fijas es que el niño tenga técnica. Y eso, en pocas palabras resumido, trata de que el niño sepa controlar un balón y dar un buen pase. ¿De acuerdo? Eso sobre todo. Después, que tenga una buena actitud. Eso es fundamental, que tenga una buena actitud. Es decir, que sobre todo es qué hace el niño cuando no tiene la pelota. Porque si tenemos en cuenta que un niño en promedio, o un jugador, un futbolista, en promedio en un partido de 90 minutos tiene la pelota 3 o 4 como máximo, entonces, ¿qué hace el resto del tiempo? Los 80 y tantos minutos, ¿no? Se desconecta del partido, está metido, digamos, sigue las instrucciones del entrenador, o simplemente va a su libre albedrío, entonces sigue las indicaciones tácticas que el entrenador le ha dado con anticipación. Entonces, todas estas cuestiones se tienen que, de alguna manera, evaluar post partido y hacer un reporte en el que ya con cifras se establece un resultado final que puede eventualmente hacer que se considere un niño para ser potencial jugador de un equipo. Entonces, a nosotros lo que nos pedían era eso, que tenga buena técnica, que tenga buena actitud, y sobre todo, y eso se le pide mucho a los sudamericanos, que es algo a ver, que se me entienda bien, que hace que los sudamericanos en muchos casos destaquen por encima de los europeos, es su hambre de ganar, ¿no? Esa lucha, eso a lo que se refería Guus Hiddink cuando hablaba de jugadores, por ejemplo, como Farfán, ¿de acuerdo? Que él decía, Farfán yo lo escogí porque él siempre quería ganar y siempre tenía hambre de triunfo y siempre quería superarse y siempre quería volver a campeonar. Entonces, eso que tienen los sudamericanos es lo que tanto se busca, ¿no? Esa actitud que sí, los europeos lo tienen a su manera. Por eso es que, y acá termino la idea, siempre me preguntan, oye, pero ¿qué pasa con Holanda? ¿Por qué Holanda no llega hasta el final? Bueno, por eso. Porque aunque son europeos, aunque tienen mejor infraestructura, aunque tienen mejor nutrición, aunque tienen mejor formación, después el tema mental les juega en contra, porque siempre cargan todo lo que pasó antes. Y eso significa que si Holanda es la eterna subcampeona, le va a costar muchísimo deshacerse de esa mochila. Y eso es algo que hasta el día de hoy, no pueden terminar. Mira, y sobre todo lo que tú hablas, y me viene a la mente el perfil del jugador uruguayo, ¿no? Que tiene un hambre de salir y un hambre de ganarse el mundo y cómo ha salido, y muchos también argentinos que han salido también por eso, ¿no? Que una cantidad de ir a comerse el mundo, ¿no? Una característica que estoy seguro que las nuevas generaciones de Perú también van a tenerlo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso está cambiando poco a poco, ¿no? Y creo que también tiene que ver con la labor de algunos colegas, también de psicólogos deportivos que se están metiendo cada vez más en el fútbol, algo que yo saludo muchísimo, porque todos los deportistas, no solamente los futbolistas, creo yo, necesitan un soporte. Alguien que camine con ellos, alguien que esté ahí para cuando vienen los momentos difíciles, alguien que esté ahí para cuando también vienen los momentos muy buenos. Porque cuando un chico de 20, 21, 22 años recibe de pronto un contrato millonario y no sabe qué hacer con su dinero y se encuentra con Europa y se encuentra con la fama, también se encuentra con lo otro. ¿Y quién lo ayuda? ¿Y quién lo apoya? ¿Un psicólogo deportivo o eventualmente un coach deportivo? Sí, y ahí lo que tú hablas es cierto, ¿no? Uno que le guíe, que le diga, mira, te puede suceder esto, va a suceder lo otro, ¿no? Que es importante también en la formación, ¿no? Cuando están jóvenes, porque a veces
quieren llegar a ser profesionales y no ven esa parte también de personas, porque al final los clubes forman personas que algunos llegarán a ser profesionales, futbolistas profesionales, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mirko, porque un porcentaje muy pequeño, pero Eso. muy pequeño de los niños que están en academias, inclusive de academias o en academias de clubes que tienen un equipo en primera profesional, en cualquier parte del mundo, llegan al final a ese lugar. Es muy poco. Entonces, lo que hacen esas academias, como tú bien señalas, es formar personas, ciudadanos, que después sí, eventualmente podrán llegar a primera, o quizás terminar jugando en segunda o en tercera o en fútbol amateur, pero formaron personas. Entonces yo creo que, y por eso siempre mi crítica, y a veces, a veces se me combate porque dicen que soy muy duro cuando hablo en general, pero lamentablemente yo conozco el monstruo por dentro. Entonces yo he recorrido durante años campos aquí en fútbol de menores y sé lo que es eso, y sé cuál es la realidad, y sé las dificultades con las que los entrenadores tienen que lidiar. Porque acá no se trata solamente de decir, no, pero los entrenadores tienen un nivel bajo. Ya, pero qué fácil es sacar esa conclusión. Está bien, eso seguramente sea así, pero ¿por qué? Porque lamentablemente en el Perú no hay una educación, no hay una formación adecuada para estos entrenadores. Y solamente aquellos que haciendo un esfuerzo máximo pueden aspirar a viajar o a seguir, por ejemplo, ahora una educación virtual, voy a poner un ejemplo, en la escuela de Menotti, ¿no? Imagínate, con mucha suerte, ¿no? Porque tienes los medios para hacerlo y sobre todo en una coyuntura como esta, en esta pandemia. Entonces, solamente aquellos pueden llegar a un nivel, si quieres, por encima del promedio. Lamentablemente, los entrenadores, sobre todo los de menores, los formadores, salen bastante mal preparados de la escuela. Y no es culpa de ellos, es culpa del sistema. Entonces, claro, ya, pero el sistema no lo puedes individualizar, no, pero las personas a cargo del sistema sí. Y eso es algo que no cambia. Entonces, hay que entender que hay que empezar por tener gente capacitada para que capacite a los formadores y a aquellos que también van a capacitar a los formadores. O sea, capacitadores capacitados y formadores capacitados. Una vez que tengamos esto, la cosa puede cambiar. Mientras que eso no cambie, vamos a seguir sacando y sacando y sacando futbolistas. Y como tú señalas, no personas, futbolistas. Algunos sabrán, mira, mínimamente controlar una pelota, mínimamente dar un pase, pero más no. Y solo, y aquí termino, resaltarán o sobresalen aquellos que tienen un don. Nada más. Por ejemplo, Tábara. Por ejemplo, Lora. Por ejemplo, ojo que no sé cuál será el techo de ellos, pero yo te digo lo actual, ¿no? Lisa, claro. O si quieres hasta Castillo, y así me puedo ir por otros equipos también. Entonces, esos chicos destacan básicamente por un don con el que han nacido, no necesariamente por la formación que han adquirido. Entonces, tú imagínate si tuviéramos una buena formación en menores, lo que podríamos hacer. O sea, si estos chicos que yo te he mencionado, si un Tábara que llegó a Lima casi a los 16 años, a los 15, 16 años, ¿qué pasa si ese chico hubiera tenido una formación realmente buena desde los 9 años? ¿Qué Tábara tendríamos hoy? Entonces, estas son las cosas que uno tiene que analizar y reflexionar, ¿no? Sí, ahí dice, porque sí, yo también ahí conozco cómo es el tema de menores. Yo creo que hay que partir también de que los entrenadores tienen que ser conscientes de que no van a ser entrenadores de fútbol profesional, ¿no? Sino que van a ser formadores. Yo creo que está mal llamado entrenadores a ellos. Ellos deben ser considerados como formadores, ¿no? Porque van a formar grandes o futuros futbolistas o profesionales en el fútbol o atletas en el fútbol, como lo llaman en Brasil, pero sobre todo que tienen que ser conscientes de que están formando personas para una sociedad, ¿no? Y que tendrían que ser formados bien como personas partiendo de eso, ¿no? Y creo que nos falta eso. Nos falta eso, ¿no? Pero qué importante lo que acabas de decir, solamente déjame añadir esto, y es que el ser formador de un menor o de menores es una especialidad. Entonces, lo que tú dices es un aporte muy bueno porque establece que en este caso concreto se trata de alguien que tiene una especialización en formación de menores. Y quédate ahí y vuélvete especialista en menores. No entrenes menores con la aspiración eterna de llegar a un equipo profesional, pero por dos cuestiones. Porque no vas a hacer bien tu trabajo